Tengan un cordial saludo, mi nombre es Mauricio Vargas y los estaré acompañando en esta sesión con la presentación de la ponencia Identificación de métodos de evaluación de variables fisiológicas para el prototipo de un sistema de monitoreo de estrés para la reducción del riesgo en la realización de trabajo en alturas. Este es un proyecto Cennova que hace parte de la línea 82, Fomento de la Innovación y Desarrollo Tecnológico en las Empresas. Dentro de la agenda se desarrollarán los siguientes temas. En los antecedentes se definirá el concepto de trabajo en alturas desde el Ministerio de Trabajo y el contexto de la accidentalidad en Colombia de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los campos de acción, los factores de riesgo asociados a esta labor, los aspectos físicos a considerar en una caída, los mecanismos, las consecuencias y las restricciones. En el segundo punto se abordará la temática del estrés laboral, reconocida como una problemática de salud pública por la Organización Internacional de Trabajo, abordando su definición desde la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología. Se observarán las fases del estrés y la respuesta del organismo ante estímulos externos, así como los efectos biológicos a nivel físico y emocional. En el tercer punto se abordarán los métodos para el monitoreo de estrés y por último las conclusiones y bibliografía. La resolución 1409 del 23 de julio de 2012 del Ministerio de Trabajo de Colombia, por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para la Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas, en su artículo primero, define el trabajo en alturas como todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior, toda vez que el trabajo en alturas está considerado como de alto riesgo debido a que en las estadísticas nacionales es una de las primeras causas de accidentalidad y de muerte en el trabajo. De acuerdo con los datos registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las causales de muerte se agrupan de acuerdo con la información de la figura que se observa en pantalla, donde la principal causa de muerte entre los años 2015 a 2020 son aquellas asociadas a los traumas contundentes, los cuales están relacionados con accidentes de tránsito, caídas o traumatismos de diversos orígenes no especificados. En la siguiente figura se observan las muertes por accidentes de trabajo en Colombia, entendiéndose la muerte accidental como no intencional, originada por causales de fuerzas de la naturaleza o por seres humanos, desde el año 2015 hasta el mes de agosto del año 2020. Dentro de estas muertes se observa que los hombres tienen un mayor riesgo de muerte en accidentes de trabajo en comparación con las mujeres. En la siguiente gráfica, diagnóstico topográfico de las muertes en Colombia 2015 a 2020, se observa que el politraumatismo es la principal causa de muertes en el país, seguida del trauma craneano, trauma de tórax, trauma de miembros y trauma de cuello. Por otro lado, en la siguiente gráfica, lesiones no fatales por accidente de trabajo según diagnóstico topográfico en Colombia 2015 a 2020, se observa que el trauma de miembros y el politraumatismo hacen parte de las primeras causales de lesiones no fatales en el país. De dichas cifras, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha manifestado que, según la Organización Internacional del Trabajo, los trabajos en altura producen la mayor cantidad de muertes en el mundo laboral, pues el 70% de los accidentados por caídas fallecen en el sitio del hecho a causa de lesiones severas. Dentro de las actividades relacionadas con el trabajo en altura se encuentran los sectores de la construcción, telecomunicaciones, electricidad, publicidad, minería, mantenimiento de infraestructuras, entre otros. En la resolución 1409 de 2012 se exceptúan las actividades de atención de emergencia y rescate, así como las actividades lúdicas, deportivas y artísticas. El personal que realiza trabajo en alturas puede realizar tareas tales como estabilización de taludes, frentes rocosos, evaluación y elaboración de informes técnicos, instalación de toldos y elementos ornamentales, instalación de aire acondicionado y sistemas de refrigeración, instalación de líneas de vía y sistemas de seguridad, instalación de lonas y demás elementos publicitarios, instalación de sistemas contra aves, plagas, entre otros, instalaciones de gas, fontanería, electricidad, limpiezas de muro, cortina, fachadas, cristales, limpiezas de sistemas de ventilación, chimeneas, mantenimientos de estructuras, instalaciones,
torres, obras civiles, trabajos en puentes, presas, puertos, rehabilitación, mantenimiento y restauración de fachadas y patios de edificios, reparación de monumentos y patrimonios históricos, renovación y reparación de tejados, reparación y protección de estructuras de hormigón, sellados de juntas, impermeabilización, trabajos en espacios confinados tales como silos, pozos, instalaciones industriales, entre otros, trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones y trabajos de poda de árboles y plantas. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar las siguientes causas de una caída: los factores intrínsecos, los factores extrínsecos y los factores situacionales. Se pueden considerar como factores intrínsecos aquellos relacionados al trabajador, como lo son las condiciones relacionadas con el estado de salud del individuo, tales como la edad, la existencia de patologías físicas, metabólicas, cardiovasculares, mentales, neurológicas o psicológicas que restrinjan la realización de las actividades, razón por la cual se exigen los correspondientes exámenes médico-ocupacionales a los trabajadores, que comprenden la encuesta de salud, valoración médica, exámenes paraclínicos y las pruebas de laboratorio clínico mínimas obligatorias exigidas por la resolución. Los factores extrínsecos son aquellos factores que son externos a la persona, como condiciones medioambientales, meteorológicas, la calidad de los equipos y los elementos de protección personal, el estado de las superficies o estructuras de trabajo, entre otros. Como factores situacionales se pueden encontrar las condiciones que desencadenan la reacción de una persona. Entre estas se pueden encontrar como causas de una caída el tener los materiales, herramientas y equipos de trabajo en desorden, intentar agarrar algún elemento fuera del alcance, el exceso de confianza en acciones rutinarias o la desatención en actividades repetitivas. Los tipos de riesgos se pueden clasificar en riesgos físicos o riesgos químicos. Dentro de los riesgos físicos encontramos la exposición a radiaciones, los contactos con aparatos eléctricos, la caída de objetos por desplome o derrumbamiento, la caída de objetos mientras se están manipulando, las pisadas sobre objetos, los choques, golpes contra objetos inmóviles o móviles, los golpes y cortes por objetos y herramientas, la caída de fragmentos y partículas, el verse atrapado o aplastado por o entre objetos o vuelco de máquinas o vehículos, los sobreesfuerzos, las posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, la exposición a temperaturas ambientales extremas, los contactos térmicos en operaciones de soldadura. En cuanto a los riesgos químicos encontramos la exposición a contaminantes biológicos, la exposición a gases, vapores o polvos y las salpicaduras o inmersiones. Durante la detención de una caída participan tres elementos básicos, que consisten en la fuerza de choque, la masa y el factor de caída. La fuerza de choque es la energía generada durante el proceso de detención de una caída cuando se utilizan sistemas de protección individual contra caídas de altura, dentro de los que se encuentran el arnés anticaídas, los absorbedores o los sistemas de conexión. La masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca del mismo. Es la cantidad de materia de dicho cuerpo independientemente de la intensidad de fuerza de gravedad que actúa sobre él. Esta magnitud física se expresa en kilogramos y no debe ser confundida con el peso de un cuerpo. El peso no es una propiedad intrínseca de un cuerpo, pues depende de la intensidad de la fuerza de gravedad que actúa sobre él mismo. A grandes rasgos se puede decir que el peso es la fuerza con la que el cuerpo es atraído por la Tierra y la masa es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Es decir, que el peso es igual a la masa por la gravedad. El factor de caída es un número dimensional y expresa la severidad de una caída. Su valor se comprende entre 0 y 2 en condiciones normales y se calcula dividiendo la altura de la caída entre la longitud de la cuerda o el elemento de amarre utilizado. Una caída se puede considerar potencialmente peligrosa si excede la estatura de una persona. Puede causar heridas y fracturas en extremidades, columna o pelvis, graves lesiones de la cabeza y en órganos internos como consecuencia de un frenado brusco similar al de un accidente vial y en consecuencia insuficiencia respiratoria, pérdida de sangre y shock. Algunos de los aspectos a considerar son la sintomatología, como por ejemplo la palidez, la taquicardia, la diaforesis o sudoración, la agitación, la hipotensión y la pérdida de la conciencia.
También tenemos el trauma por arnés, el cual es un factor de riesgo por el uso inadecuado del arnés, lugar de anclaje inadecuado, la argolla utilizada que puede ser frontal o lateral, o el uso del casco. Y por último, las lesiones por detención de la caída, donde encontramos el shock ortostático y factores de riesgo por suspensión, que comprenden la inconsciencia, hipovolemia, el tono muscular disminuido, las enfermedades base y la suspensión prolongada. Para la realización de trabajo en altura se tienen las siguientes restricciones: la existencia de patologías metabólicas, cardiovasculares, mentales, neurológicas que generen vértigo o mareo, alteraciones del equilibrio de la conciencia de la audición que comprometan bandas conversacionales, ceguera temporal o permanente, alteraciones de la agudeza visual o percepción del color y de profundidad que no puedan ser corregidas con tratamiento, alteraciones de comportamientos en alturas tales como fobias, el índice de masa corporal y el peso del trabajador, y por último, los menores de edad y las mujeres en cualquier tiempo de gestación no pueden realizar trabajo en alturas. A continuación vamos a ver las características del estrés laboral. La Organización Internacional del Trabajo reconoce que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para las que trabajan. La Organización Mundial de la Salud define el estrés como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. La Asociación de Psicología Americana, APA por sus siglas en inglés, define el estrés como una sensación de agobio, preocupación y agotamiento. Dicha sensación afecta a las personas sin distinguir su edad, género o condiciones sociales y que afecta a la población tanto en su salud física como psicológica. Dichas emociones se reflejan en las personas a través de cambios bioquímicos, fisiológicos y conductuales que son predecibles y por lo tanto son susceptibles de estudio en el área del Internet de las cosas mediante dispositivos vestibles conocidos como wearables. A continuación veremos un clip sobre el modelo de Hans Seil acerca del síndrome general de adaptación. Curiosamente, una de las fuentes más significativas de estrés no es precisamente la vieja rutina, sino el cambio. Virtualmente, cualquier situación que represente un cambio de lo cotidiano puede ser un factor estresor. Esto incluye primordialmente situaciones negativas, tales como una enfermedad o un fracaso, pero también lo provocan situaciones positivas, como el matrimonio o un éxito repentino. El motivo es porque este cambio, cualquier cambio, requiere un ajuste a las nuevas circunstancias, un intento de restaurar el equilibrio. Cuanto mayor es el cambio, aunque se trate de un cambio positivo, mayor es el ajuste que debe lograrse. Por esta razón, el estrés que se sufre ante un golpe de buena suerte puede ser a veces tan intenso como el de una pequeña tragedia. Al acumularse el estrés, se incrementa significativamente el riesgo de enfermar seriamente en los años siguientes. La correlación de las situaciones de cambio en la vida y una enfermedad posterior ha sido documentada en numerosos estudios. Sabemos que muchas enfermedades no tienen una única causa específica, sino que se deben en su mayor parte a un estrés indeterminado. Las primeras investigaciones sobre el estrés fueron llevadas a cabo por el doctor canadiense Hans Seil, que estudió las situaciones de tensión que amenazan al funcionamiento físico de los animales. Seil descubrió una reacción general al estrés que no estaba vinculada a la naturaleza en particular de la situación de tensión. Lo denominó el síndrome de adaptación general y le atribuyó 3 fases. Esta película ilustra su teoría. En primer lugar, la reacción de alarma, que estimula las glándulas pituitaria y las suprarrenales para que descarguen las hormonas que movilizan las defensas del organismo. Si la situación de tensión continúa, se alcanza la segunda fase, la fase de resistencia, en la cual la secreción de las hormonas, aquí denominadas A y P, se activan para contrarrestar el efecto de la situación de tensión. Pero la reacción del cuerpo contra otras situaciones de tensión se debilita. Con una exposición continuada a una situación de estrés crónica, toda resistencia falla culminando en la fase tercera, el estado de agotamiento. Estar expuesto a una situación de estrés prolongada puede provocar enfermedad, agotamiento e incluso una muerte prematura. En la imagen se observa la curva de resistencia al estrés o rendimiento en función del tiempo. Este comportamiento es el resultado de la aplicación de un estímulo que genera una respuesta ante una situación que representa una amenaza a la persona. El proyecto busca plantear que, mediante el modelo del síndrome de adaptación general de Seil,
el cual se basa en la respuesta del organismo ante una situación de estrés. Para este caso, dado por la actividad del trabajo en alturas, se pueden presentar las siguientes fases o etapas. Primera, la fase de alarma. Ante la percepción de una posible situación de estrés, el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico o psicológico, tales como ansiedad, inquietud, entre otras, que lo predisponen para enfrentarse a la situación estresante. La aparición de estos síntomas está influida por factores como los parámetros físicos del estímulo ambiental, factores de la persona, el grado de amenaza percibido y otros como el grado de control sobre el estímulo o la presencia de otros estímulos ambientales que influyen sobre la situación. Durante esta fase se puede activar el eje neural y neuroendocrino. Se puede presentar la liberación de cortisol, adrenalina y no adrenalina. Debido a estas hormonas se puede presentar el aumento de la presión arterial, el aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, hormigueo de los miembros y sudoración intensa. En esta fase se produce una reacción de rebote que inicia un proceso de reajuste que intenta restaurar el equilibrio para dar paso a la fase de resistencia. La fase de resistencia supone la fase de adaptación a la situación estresante. En ella se desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales destinados a negociar la situación de estrés de la manera menos lesiva para la persona. Si finalmente se produce una adaptación, esta no está exenta de costos. Por ejemplo, la disminución de la resistencia general del organismo, disminución del rendimiento de la persona, menor tolerancia a la frustración o presencia de trastornos fisiológicos más o menos permanentes y también de carácter psicosomático. Esta fase tiene efectos sobre el organismo. Se observa una baja en el riego sanguíneo gastrointestinal, el riego sanguíneo en la piel y el riego sanguíneo en los riñones. Y se observa un aumento en la estimulación de los músculos estriados, en los triglicéridos y cortisol en la sangre, así como en ácidos grasos, la activación aerosual, el aumento del ritmo cardíaco y el aumento en la presión arterial. La fase de agotamiento se presenta si la fase de resistencia fracasa, es decir, si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficaces, se entra en la fase de agotamiento donde los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles. En la fase de agotamiento se presenta sobrecarga, se mantiene activado el eje endocrino, se pierden reservas. En esta fase aparecen los trastornos psicológicos, distrés, daño oxidativo, se presentan procesos patológicos fisiológicos, se presenta también un aumento en cuerpos cetónicos, en irritación gástrica, en la producción de glucosa, en la producción de urea, en la liberación de ácidos grasos libres. Y en cuanto a procesos patológicos fisiológicos, encontramos la inmunosupresión, alteraciones intestinales, trastorno del sueño, alteraciones alimenticias, alteraciones de memoria, ansiedad, irritabilidad, indefensión, pasividad y sentimientos de desesperanza o de tristeza. La respuesta del organismo puede ser de tres tipos: respuesta fisiológica, respuesta psíquica o respuesta biológica. En cuanto a la respuesta fisiológica, contempla los mecanismos de defensa vital y necesarios para la adaptación y supervivencia de todas las especies. En la respuesta psíquica se reúnen los rasgos de personalidad, actitudes, creencias, conductas manifiestas y una determinada activación psicofisiológica. Por último, encontramos la respuesta biológica, que provoca cambios cardiovasculares, musculares, energéticos, plaquetarios e inmunológicos, preparándonos para la lucha que no siempre se produce. En la respuesta biológica no solo se observan cambios a nivel físico, también se observan cambios a nivel psíquico, dentro de los cuales se producen cambios de tipo conductual, anímico y emocional. En la fase de tensión inicial se produce la activación general y común en las que las alteraciones son fácilmente remisibles, y en la fase de tensión crónica o de carga alostática los síntomas son permanentes hasta agotarnos, desencadenando la enfermedad si la fase de tensión es persistente. En la fase de tensión inicial se pueden presentar los siguientes síntomas fisiológicos: aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, constricción de vasos sanguíneos de la periferia, coagulación de la sangre, aumento en la actividad cerebral y fuerza muscular, y por último sudoración excesiva.
En cuanto a los reflejos nerviosos, la persona puede morderse las uñas, apretar las mandíbulas, tamborilear con los dedos y apretar los puños, tocarse la cara y el cabello, agitar las piernas y mirar hacia todos lados. Los trastornos fisiológicos de la fase de tensión crónica comprenden el sistema respiratorio con síntomas de hiperventilación, asma y tos, el sistema cardiovascular con síntomas de infarto, hipertensión, taquicardia y arteriosclerosis. El sistema inmunológico puede desarrollar cáncer y enfermedad infecciosa, enfermedades autoinmunes e inflamatorias por inhibición. El sistema endocrino, hipertiroidismo e hipotiroidismo. El sistema digestivo, diarreas, estreñimiento y vómitos. En cuanto a problemas dermatológicos, se puede dar dermatitis, caída del cabello, urticaria y rubor facial. En cuanto a problemas neurológicos, se pueden dar cefaleas, tic nervioso, migrañas y jaquecas. En el cerebro puede haber atrofia y muerte neuronal. En cuanto a los problemas sexuales, se puede dar alteración de la libido, disfunción, cambios en los ciclos menstruales en las mujeres y disminución de la fertilidad en ambos sexos. En la parte energética puede haber síndrome de agotamiento vital o fatiga y aumento del colesterol y obesidad visceral. Y puede haber un aumento de glucemia con riesgo grave para las personas diabéticas. Con base en la información presentada, podemos identificar diferentes métodos de monitoreo del estrés que nos permitan desarrollar a futuro un sistema predictivo para las personas que realizan trabajo en alturas con el objetivo de mitigar posibles accidentes. Los métodos de reconocimiento de emociones se dividen en métodos basados en respuesta consciente y métodos basados en respuesta inconsciente. Los métodos basados en respuesta consciente comprenden la autoevaluación basada en cuestionarios. Los métodos basados en respuesta inconsciente comprenden los métodos de evaluación basados en parámetros eléctricos y en parámetros no eléctricos. Dentro de los métodos basados en sensores directos encontramos la electroencefalografía, la electromiografía, la electrooculografía y la electrocardiografía. Y dentro de esta, la variabilidad de ritmo cardíaco basada en electrocardiografía. Como métodos basados en sensores ajustables encontramos la respuesta galvánica de la piel. Para los métodos de evaluación basados en parámetros no eléctricos encontramos mediciones con contacto, donde encontramos los métodos de variabilidad de ritmo cardíaco basado en fotopletismiografía, análisis de frecuencia respiratoria y medición de la temperatura de la piel. Dentro de las mediciones sin contacto se encuentra la variabilidad de ritmo cardíaco basada en fotopletismiografía remota, el análisis de las expresiones faciales, la postura corporal, el análisis de gestos, el análisis de la frecuencia respiratoria, la medición de la temperatura de la piel, los sistemas de videooculografía de cámara de video u oculografía con cámara infrarroja. Específicamente podemos encontrar dentro de los métodos de evaluación de variables fisiológicas la electroencefalografía, que registra la actividad del cerebro, la electrocardiografía, que registra la actividad del corazón, la respuesta galvánica de la piel o la actividad electrodérmica de la piel, que registra los cambios en la conductividad eléctrica de la piel dadas por la variación en la sudoración, la fotopletismiografía, que es una técnica de pletismiografía en la cual se utiliza un haz de luz para determinar el volumen de un órgano, la variabilidad de ritmo cardíaco, que examina la varianza de los latidos del corazón y su regularidad, el análisis de la frecuencia respiratoria, que mide la profundidad y la velocidad de la respiración, la medición de la temperatura de la piel dada por la radiación térmica de una superficie cutánea que depende de la perfusión controlada por el sistema nervioso autónomo que controla los vasos que irrigan la piel, la electromiografía, que es una técnica para evaluar y registrar el potencial eléctrico generado por las células musculares, y la electrooculografía, que es una técnica para medir el potencial de pie corneoretiniano que existe entre la parte delantera y trasera del ojo humano. Dentro de los métodos de evaluación físicos se encuentra el análisis de expresiones faciales, que consiste en identificar las emociones y su relación directa con las emociones en función de las expresiones faciales. La postura corporal,
donde se realiza el reconocimiento de emociones con base en la postura del cuerpo, como por ejemplo el tronco tirado con los hombros hacia adelante, que denota inseguridad. Y por último, el análisis de gestos, donde se hace un reconocimiento de emociones con base en los gestos corporales, como por ejemplo las manos. La siguiente tabla muestra los experimentos de detección de estrés que se han realizado en entornos de laboratorio controlados, donde vale la pena resaltar que dentro de las primeras 4 posiciones se encuentran los métodos de parámetros eléctricos con una confiabilidad superior al 91%. Podemos observar también que se utilizan diferentes técnicas de inteligencia artificial como por ejemplo la lógica difusa, regresión logística, árbol de decisiones, regresión múltiple, entre otros. Para finalizar, tenemos las siguientes conclusiones. El trabajo en alturas tiene diferentes campos de acción entre los cuales se encuentran los sectores de la construcción, las telecomunicaciones, el sector eléctrico, entre otros. Mediante el estudio de las diferentes señales biomédicas que puede generar un cuerpo humano al realizar una actividad de trabajo en alturas, se espera llegar a la identificación de los estados emocionales que tiene el trabajador relacionados con el estrés laboral, que permitan generar una alerta predictiva ante un posible accidente, brindando mecanismos de protección tanto para el trabajador como para la empresa. El estrés es un tema que actualmente se encuentra en estudio en la academia, buscando una correlación de las diferentes señales biomédicas a través del Internet de las Cosas, utilizando dispositivos vestibles y aplicando diferentes técnicas de análisis de datos que incluyen la inteligencia artificial. A continuación presentamos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.